Bueno, buenos días, buen día. La verdad es que no esperaba yo que hubiera tanta gente hoy aquí. La verdad es que es una sorpresa porque me obliga a presentarme un poco, porque muchos no me conocéis, cosa que no era lo normal en el petit comité habitual que teníamos. Soy Javier Solà, consejero delegado de Vitisolà, y para mí es un momento muy importante porque estamos finalizando un año. Vemos aquí una situación ya que se nos tira encima, la Navidad. Y este año, que ha sido importante también para nosotros, ha supuesto un inicio de una transformación, un cambio generacional. Vitisolà está cumpliendo 50 años, que no son pocos, y apunta ya, y este año ya ha dado el paso, a apuntar hacia la tercera generación. Esto para nosotros ha sido una transformación relevante, importante. Y la verdad es que es preocupante en algunos aspectos, a veces, ver con qué se ha de enfrentar la siguiente generación. Pero a la vez es absolutamente ilusionante. Nosotros venimos de una época de los 90, del año 2000, los 80, en donde enfrentábamos las circunstancias empresariales de una forma específica, concreta. Nosotros, en nuestro caso, en aquellos tiempos muy orientados al producto. Eso es un cambio de mentalidad hoy día, que hay que transformar completamente. Y ahora, de golpe y porrazo, en nuestro caso, es un cambio generacional. La nueva generación toma el mando. Y esto, para mí, hace de que influya mucho el entender cómo va a ser el entorno en donde se va a mover esta nueva generación. Estos hijos, estos sobrinos, en su momento nietos. Esto es importante porque van a tener que luchar y lidiar en un entorno radicalmente diferente. Y esto es lo que da paso al tema que hoy nos trae aquí. Marcos Urarte, no voy a explicaros quién es porque yo creo que la mayoría de vosotros sabe perfectamente, ha leído su currículum y para nosotros es un elemento fundamental en esta transformación. Marcos Urarte es consejero de Vitisolà, nos ayuda desde hace muchos años, de hecho es el iniciador del Petit Comité en el año 2012, llevamos ya 9 ediciones y vamos increciendo. Y esto, que sabemos que no es habitual en una empresa del sector en el que nosotros estamos, bueno, pues no deja de ser también un gran orgullo. Un gran orgullo tener a Marcos aquí hoy finalmente hablando. Generalmente está en bambalinas, está detrás, pero hoy lo tenemos aquí hablando y la verdad es que nos va a enseñar un poco qué es lo que nos plantea en este futuro en el cual vamos a tener que lidiar. No os hablo en absoluto de su currículum, simplemente os hablo del mío. Yo quisiera y tengo pendiente de poner en mi currículum una línea que diga soy amigo de Marcos. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que Javier esté aquí es un milagro, porque a las 7:30 yo estoy aquí y le he enviado un WhatsApp y le digo, Javier, ¿a qué hora es mañana el Petit Comité? Un abrazo desde Madrid. Digo, si supera esto puede superar cualquier cosa, ¿no? Inmediatamente me ha enviado un WhatsApp diciendo, Marcos, ¿estás en Madrid? Digo, no. Luego, si ha superado esto ya puede superar cualquier cosa. Ha sido una prueba absolutamente, ¿no? Bueno, pues para tampoco no haceros perder más el tiempo, esto va a ser una charla, es decir, una charla. Yo creo que de alguna manera pues muchas de las cosas que vamos a decir más o menos las conocemos, las oímos, pero yo creo que no somos conscientes muchas veces del impacto que esto está teniendo y que va a tener.
Y no somos conscientes de la velocidad en que están yendo las cosas, porque vamos a ver que realmente el gran problema es que nos enfrentamos a unos escenarios absolutamente desconocidos para la sociedad y para la humanidad. Nos estamos entrando en unos terrenos desconocidos y por eso somos incapaces de imaginarnos estos nuevos escenarios. Deciros también que la presentación estará a disposición de quien la interese, pues pidiéndosela a WIS. Una primera pregunta que nos podríamos hacer es por qué una organización está como está. Cuando digo esto, significa de que aquí la inmensa mayoría sois empresarios, directivos. Si preguntáramos a cada empresa cómo está, cada empresa de alguna manera pues estaría en una situación distinta. Habrían empresas que están muy bien, regular, mal, etcétera. Cuando les preguntáramos el por qué están en esta situación, cada empresa tendría respuestas concretas. Habría alguien que diría, estamos así debido a la globalización. Estamos así debido al precio del petróleo, al precio del aluminio. Estamos así debido a la crisis. Y muchas veces cuando no tenemos respuestas solemos decir que es culpa de los chinos. Todo lo que ocurre en el mundo y no tenemos una respuesta es culpa de los chinos. Si la economía china crece mucho, hay un recalentamiento de la economía, y cuando la economía china crece menos, estamos hablando de una desaceleración. Pero independientemente de que cada empresa tendría respuestas concretas, suele haber una respuesta común a cualquier tipo de empresa. Y la respuesta común sería la siguiente: una empresa está como está fundamentalmente por las decisiones que no tomaron hace 4 o 5 años. Fijaros que digo que no tomaron y no digo que tomaron. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que las empresas pagamos muchísimo más las decisiones que no tomamos que incluso alguna posible decisión errónea. Primero, nos costaría muchísimo definir lo que es una decisión errónea. Entendemos que una decisión errónea es aquella que no da el resultado esperado. Pero también es cierto de que hoy tomamos una decisión en un entorno, en un momento, y muchas veces hasta que vemos el resultado, en ese camino pasan una serie de cosas absolutamente impredecibles. Pero independientemente que por supuesto tenemos que intentar que el resultado sea el esperado, en ese camino hay un aprendizaje. Cuando una empresa hace cosas, hay un aprendizaje. Cuando una empresa va tomando decisiones, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Cuando una empresa no toma decisiones ocurren 2 cosas. Primera, que no hay ningún aprendizaje. Si yo no hago nada, no aprendo nada. Y lo peor de todo es que cuando una empresa no toma una decisión, alguien la toma por ella. ¿Quién toma las decisiones por nosotros si no las tomamos nosotros? Simplificándolo mucho, vulgarizando mucho, podríamos decir el mercado, los clientes y los competidores. Es decir, como no tenemos la posibilidad de congelar el mercado, de parar a nuestros competidores, de parar a nuestros clientes, vamos a ver que no es una opción el no tomar decisiones. El no tomar decisiones no es una opción. ¿Dónde estaremos dentro de 4 o 5 años? Pues dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Esa frase un poco cursi de alguna manera de que cada uno de nosotros somos profetas de nuestro propio futuro, tiene muchísimo de verdad. El futuro de una empresa está muchísimo más en sus manos que en manos del entorno. Yo no digo que el entorno no sea importante, yo no digo que el entorno no condicione, yo no digo que el entorno no lo tengamos que tener en cuenta, pero el entorno es exactamente igual para todas las empresas de un mismo sector. Igual, dependiendo de las decisiones que tomemos, tendremos un futuro u otro. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente a la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Dice: el león va a correr más que los dos, pero mientras te está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. Es decir, no es una opción de alguna manera el no tomar decisiones, el esperar que las cosas cambien, etcétera. Hoy hablamos muchísimo de incertidumbre, hablamos muchísimo de complejidad, de cambio, y creemos que estamos hablando de algo nuevo. Y fijaros que ya el filósofo Kant, hace muchísimos años, que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es decir, hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo. Siempre ha existido. Todas las épocas han sido de cambios, siempre. ¿Qué diferencia a esta época de otras? No es que haya cambios, sino la velocidad de los cambios. Lo que diferencia es la velocidad de los cambios. Y además estamos viendo, y todos yo creo que somos conscientes, de que esta velocidad de los cambios está en un proceso continuo de aceleración. También
simplemente pues porque todo esto nos podría dar para muchísimo, muchísimo, vamos a dar algunas pinceladas, vamos a irnos muy lejos y vamos a dar algunas pinceladas de geoestrategia. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que ocurre en el mundo al final nos acaba afectando, todo. Es decir, y la economía es absolutamente interdependiente de los temas de geoestrategia. Luego, primero vamos a irnos muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero para volvernos con cosas para adentro. Si yo de alguna manera, si os acordáis, cuando en el colegio se estudiaba geografía, acá no se estudia geografía, cuando el mapa que teníamos en las aulas, el mapa del mundo este era el mapa del mundo que nos enseñaban. Si yo analizo este mapa del mundo, ¿qué veo que está en el centro? En el centro está Europa. En nuestra mente, de alguna manera, Europa era el centro. Y todo de alguna manera giraba a nuestra visión del mundo. En cambio, ¿quién se llama a sí misma el imperio del centro? Pues es China. Si yo estudiara en China, el mapa que vería del mundo sería este. Es decir, para los chinos, el centro del mundo es China. Y fijaros simplemente algunas de las cosas que están ocurriendo y que además pueden tener un impacto militar, geoestratégico, económico, etc. En este momento, este es el mar oriental de China, este que veis aquí, el mar oriental de China, donde se está produciendo uno de los mayores conflictos en este momento en el mundo. Hay una disputa por unas islas, fundamentalmente las islas Spratly, que realmente las están disputando varios países, pero que al final han sido adjudicadas a Filipinas por la ONU, pero que China no reconoce que sean, de alguna manera, China no reconoce que sean de Filipinas. Daros cuenta que por el estrecho de Malaca, por esa zona, pasan la mitad de todos los barcos comerciales que operan en el planeta. La mitad. 1/3 del petróleo del mundo se mueve por este mar y 2/3 del gas. Es decir, por aquí. Cada 6 horas, los 365 días al año, un barco tanquero de petróleo va a Japón. Y cada 22 horas, los 365 días del año, otro barco tanquero enorme va a Corea del Sur. Bloquear esto significaría bloquear la economía mundial. Es decir, bloquear esto significaría bloquear la economía mundial. China a esta zona le ha llamado la zona de negación. No está dispuesta de alguna manera a aceptar ningún tipo de injerencia. Y estos son fotos. Son las fotos, no sé si alguno lo habéis leído en la prensa, etcétera, porque ha salido, aunque ha salido relativamente poco, las islas artificiales que está construyendo China en este mar. Son islas artificiales y veréis en alguna de las fotos que voy a poner muy rápidamente que veréis que una de las características que tienen todas las islas artificiales es que tienen pistas para aterrizar aviones de guerra. Quieren de alguna manera contrarrestar el poderío de los portaaviones norteamericanos, lo quieren contrarrestar de alguna manera con islas artificiales. Repito que son islas artificiales, que las están construyendo. Y esto, de alguna manera, pues puede ser un punto de conflicto brutal que puede afectar, repito, puede bloquear la economía. Aquí simplemente que veáis cómo China, esta es la estrategia de China en África, donde tiene bases militares, donde tiene consejos, etcétera. Y fijaros que todo el mapa de África, tampoco se trata ni muchísimo menos ahora de alguna manera de ver esto, pero cómo, de alguna manera, China tiene una estrategia clarísima en África. Una relación del presidente de China dice: las relaciones que se han ido desarrollando entre China y Estados Unidos son de confianza no fiable. Fijaros, confianza no fiable. Después nos encontramos Rusia. Otro, de alguna manera, de los temas que nos debería preocupar a nivel un poco geoestratégico. Y aquí tenéis, no sé si de alguna manera suena, Kaliningrado. Esto que tenéis en rojo, que es Kaliningrado, esto es Rusia. Es decir, esto es territorio ruso. Y fijaros que ese territorio ruso bloquea absolutamente a los países bálticos. Putin, de alguna manera, siguen creyendo que los países bálticos son suyos. Incluso en algunos de los países bálticos el 20% de la población son rusos. Y Putin ya ha dicho que él de alguna manera va a defender los intereses de los ciudadanos rusos estén donde estén. Y Putin sabe perfectamente de la debilidad de Occidente y que Europa no va a enviar a sus soldados a morir por un trozo de estos que tampoco nos importa excesivamente. Por eso hizo lo de Crimea, etcétera.
Y también aquí, de alguna manera, veríais dónde están instalando todos, de alguna manera, es decir, lo que son los antimisiles. Entonces, el mundo está basado en equilibrios, lo que se llaman equilibrios del terror. Vamos a ver, ¿qué es un equilibrio? Un equilibrio significa que es cuando las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, no va a pasar nada. Creemos. Durante muchísimos años hubo un gran equilibrio mundial. Durante muchísimos años. ¿Cuál fue el gran equilibrio mundial que hubo en el mundo? La Guerra Fría, que fue Estados Unidos y URSS. Dos países que tenían un montón de armas nucleares, pero creíamos que si los dos tenían armas nucleares, no las iban a utilizar. Se rompe el equilibrio a favor de Estados Unidos. La URSS, de alguna manera, desaparece. ¿Y qué es lo que se hace? Se buscan equilibrios locales. Se rompe el gran equilibrio mundial, dos actores que manejaban el nivel geoestratégico de todo el mundo, y se buscan equilibrios locales. Durante muchos años ha existido un equilibrio árabe-israelí. Entre ellos se controlan. Y en el fondo, sé que esto que digo es horrible, oye, ya se matarán entre ellos. Existe un equilibrio India-Pakistán. Dos países que tienen armas nucleares, pero creemos que mientras los dos tengan armas nucleares, no las van a utilizar. Existió un equilibrio durante mucho tiempo, Irán-Irak. Irán-Irak. Se rompe el equilibrio a favor de Irán, por lo que pasa en Irán con Saddam Hussein, etc., y se intenta potenciar a Egipto para restablecer el equilibrio. Aparece lo de la famosa primavera árabe, de alguna manera, de Egipto, y se intenta potenciar a Turquía para que restablezca el equilibrio. Y ahora uno de los grandes problemas del mundo es qué va a pasar con Turquía. Con Turquía. Existía un equilibrio China-Japón. No tenemos que olvidar que Japón sigue siendo la tercera economía del mundo. Japón sigue siendo la tercera economía del mundo. Ese equilibrio se rompe a favor de China y se intenta potenciar a Corea del Sur para que restablezca el equilibrio. Fijaros que de alguna manera simplemente un poco el mensaje de esto es que nos demos cuenta de que casi todo lo que ocurre en el mundo tiene una cierta explicación. Y muchas veces cuando nos sorprendemos de ciertas cosas es simplemente porque no tenemos la información o no hemos tenido el interés, de alguna manera, un poco de documentarnos, de informarnos, etc. Pero casi todo lo que ocurre en el mundo, casi todo, es bastante previsible. Y en este momento ya no se habla de un equilibrio bipolar, como fue el equilibrio de la Guerra Fría, sino que ahora se habla de un equilibrio multipolar en que aparece Estados Unidos, aparece China, aparece Rusia, y aunque he puesto la bandera del Daesh, esto sería todo el movimiento islámico. Todo el movimiento islámico. Ya es un mundo mucho más multipolar, mucho más complicado. Y también tenemos que pensar, que siempre ha sido complicada, pero al final también siempre han llegado a veces a acuerdos, la alianza entre China y Rusia, fundamentalmente hoy por hoy, para poder combatir el poderío norteamericano. Y hay que pensar, además acaban de firmar a un acuerdo a 30 años de la dependencia energética que tiene China, que tiene de Rusia. China tiene una dependencia energética brutal, sobre todo del gas, de Rusia. Luego, realmente, pues el mundo en este aspecto es mucho más complejo. ¿Y cuáles son aquellos impactos geoestratégicos que tenemos identificados en este momento preocupantes un poco a nivel mundial? Uno sería la posible desaceleración económica china. Otro sería el expansionismo ruso. Es decir, Putin, de alguna manera, un poco quiere intenta un poco recobrar el imperio ruso. Nos encontramos los temas de terrorismo islámico. Esto está muy relacionado con todo el tema de las presiones sociales del norte de África, con todo el tema de la inmigración. Que eso en Europa va a tener unas connotaciones a medio y a largo plazo también absolutamente desconocidas. Nos encontramos con la caída de los precios del petróleo. Ahora acaban de firmar, si habéis visto las noticias de esta semana, han llegado a un acuerdo fundamentalmente los países de la OPEP y no los países de la OPEP, pero el petróleo podrá subir a 70, 60, 70 dólares el barril, podrá subir, pero difícilmente pasará ni de forma sostenible, con las nuevas tecnologías, etc. Nos encontramos como algunos países que estaban cerrados se abren. Cuba, Irán fundamentalmente por el impacto que tiene el petróleo, etc.
Nos encontramos como países que estaban abiertos se cierran. El que más nos preocupa es Turquía. Es decir, a nivel geoestratégico, Turquía preocupa muchísimo. Nos encontramos como Filipinas, un aliado durante muchísimos años de Estados Unidos, está rompiendo su alianza con Estados Unidos y está llegando a acuerdos con China, con el impacto que esto tendrá en aquella zona del Mar Oriental. Y algo que preocupa muchísimo, 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 y esto sí que tendría un alcance económico brutal, es que Irán ataque a Arabia Saudí. Existe una probabilidad de que Irán ataque a Arabia Saudí. Esto es un tema de sunitas y chiitas. El 90% de la población musulmana del mundo son sunitas. Los sunitas están muy abanderados por Arabia Saudí y los chiitas están muy abanderados por Irán. Gran parte de todos los conflictos que ocurren en aquella zona es un tema entre sunitas y chiitas. Hay que pensar que Irán tiene más de 80 millones de habitantes, tiene petróleo. Arabia Saudí no llega a estar alrededor de unos 30 millones de habitantes, tiene muchísimo petróleo, pero también hay que pensar que donde tiene el petróleo Arabia Saudí es una zona chiita. Es decir, en Arabia Saudí hay chiitas y precisamente donde está el petróleo es una zona chiita. Esto sí que tendría un impacto en la economía y en el precio del petróleo a corto brutal. Y también el fin, de alguna manera, de todo el tema del Tratado de Schengen, etcétera. Ya veremos cómo van las elecciones en Holanda, cómo van las elecciones en Francia, todos estos movimientos, hemos visto el Brexit, etcétera. Por eso, de alguna manera, hoy también decimos que estamos en un mundo VUCA. Este concepto lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar. Yo me atrevería a decir que ahora ya, igual, hace 4 años se empezó a hablar del mundo VUCA en las empresas, de forma así como muy incipiente, y yo me atrevería a decir que desde hace 6 meses, 1 año, ya empieza a tener este concepto, ya empieza a tener muchísimo protagonismo. Empiezan a haber seminarios, conferencias, artículos, libros, etcétera, que hablan del mundo VUCA. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con mucha más rapidez, todo más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Realmente estamos en un momento que ahora vamos a ver algunas macrotendencias en que nos cuesta muchísimo entender algunas de las cosas y nos cuesta muchísimo predecir lo que va a pasar. Por eso, si nosotros fuéramos capaces de intentar integrar temas de geoestrategia y esto lo integramos con el mundo VUCA, podríamos decir que estamos entrando en una era del desconcierto y de la perplejidad. Por eso no entendemos cómo Donald Trump pues, gana en Estados Unidos. No lo entendemos inicialmente, aunque yo creo que hay que empezar a acostumbrarse. No entendemos cómo Santos pierde el referéndum de la paz en Colombia, pero no lo entendemos porque igual tampoco hemos estado en Colombia. Si hubiéramos estado en Colombia lo entenderíamos también más. No entendemos cómo Duterte, el presidente de Filipinas, aparte que está chalado, de alguna manera, pues no entendemos cómo rompe la alianza tradicional con Estados Unidos y empieza a relacionarse muchísimo con China. No entendemos el Brexit de Gran Bretaña. No lo entendemos. No entendemos cómo Marine Le Pen pues tiene posibilidades, no digo que ocurra, pero tiene posibilidades de ganar de alguna manera las elecciones presidenciales en Francia. No entendemos muchísimas de las cosas que están pasando. Y por eso, en este momento, realmente estamos asistiendo a un incremento de la intolerancia en el mundo, a todos los niveles, un aumento de la intolerancia. Y, por ejemplo, pues bueno, pongo esta foto para ver cómo, es decir, una fotógrafa, una reportera es capaz de pegar una patada a una niña que de alguna manera lo único que está intentando es buscar una vida mejor, ¿no? Y por eso hoy hablamos, de alguna manera, de lo que son cómo empezar a desarrollar las ciencias de la complejidad y cómo podemos desarrollar este pensamiento complejo en estos nuevos paradigmas. Vamos a ver muy rápidamente algunas de las tendencias que impactarán o en la sociedad o en todo tipo de empresas y después veremos el impacto en las empresas. Sabéis perfectamente que hay una tendencia que se está incrementando la esperanza de vida. Esto está llevando a un incremento de la población mundial y, en cambio, en ciertos sitios del mundo, fundamentalmente Europa, aunque ya está pasando en algunos países de Latinoamérica, etcétera, se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. España sería un paradigma. ¿Qué significa? Si nacen pocos niños y vivimos muchos años, hay un envejecimiento de la población con unas connotaciones macroeconómicas tremendas.
Es decir, ya no es un tema de pensiones, sino es un tema de sostenibilidad del sistema. Hasta hace 6 meses, este era el dato, entre comillas, oficial que teníamos. Y nos decían que cada 10 años se incrementaba la esperanza de vida en 2,5 años. Esto es lo mismo que decir que cada 24 horas se incrementaba la esperanza de vida 6 horas. Si yo me preguntara, oye, ¿y esto me parece mucho o poco, este dato? Yo diría, hombre, pues me parece importante, que cada 10 años se incremente 2,5, me parece importante. Pues muy bien, los últimos datos de estos hace 2 meses nos dicen que cada año se incrementa la esperanza de vida en 1 año. Cada año se está incrementando la esperanza de vida en 1 año. Y estos estudios dicen que los que están naciendo ahora, su esperanza de vida perfectamente podría estar alrededor de los 120 años. Que los que están naciendo ahora, su esperanza de vida podría estar alrededor de 120 años. Si esta diapositiva que tenemos en la pantalla nos parecía mucho, pues esto que acabo de decir nos parece mucho más. Pero esto que acabo de decir, además, me lo voy a cargar inmediatamente. Me lo voy a cargar inmediatamente. Y por eso hoy hablamos del negocio de la inmortalidad. Y se le llama así. ¿Cuál es la principal empresa en el mundo que se dedica a esto? Una empresa que se llama Calico, que como casi todo lo que ocurre en el mundo es de Google. Es decir, como casi todo. También es socio Apple, pero el principal socio es Google. Calico es una empresa, que todo esto en Internet podéis encontrar 20.000 cosas. Calico es una empresa que se dedica a lo que es el estudio del envejecimiento. Y el objetivo no es, de alguna manera, prolongar el envejecimiento. El objetivo no es que vivamos muchos años siendo viejos, sino que tardemos muchos años en llegar a ser viejos. El director del proyecto Calico es Ray Kurzweil, que además de director del proyecto Calico, es el director de ingeniería de Google. Es el director de ingeniería de Google. Y han creado un concepto que le han llamado el transhumanismo. El transhumanismo, ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que en el 2049, no han dicho 2050, ellos han dicho que en el 2049 habrá una fusión hombre-máquina. ¿Qué significa esta fusión hombre-máquina? Nuestro cuerpo estará todo lleno de nanotecnología. La nanotecnología serán nanopartículas y nanorobots que irán combatiendo de forma totalmente personalizada cualquier tipo de enfermedad. Serán nanofármacos, etc. La mayoría de fármacos que conocemos, es decir, la industria farmacéutica que conocemos hoy, y por eso empiezan a tenerlo claro, desaparecerá. Es decir, no digo que parezcan las empresas farmacéuticas, pero la industria farmacéutica que conocemos desaparecerá. La quimioterapia se prevé que es cuestión de unos 10 años que desaparezca. Por eso las empresas farmacéuticas están invirtiendo fundamentalmente en startups vinculadas a biotecnología, etcétera, nanofármacos, etcétera. Y también ellos, de alguna manera, han creado otro concepto que le han llamado la singularidad. La singularidad, ellos dicen que también alrededor del 2045-2049, dicen, después hay gente que dice que no, por supuesto, que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. A eso le llaman la singularidad. Es cuando las máquinas, los sistemas de inteligencia artificial, superen a la inteligencia humana. Y la previsión que han hecho es que la esperanza de vida en el 2049, etcétera, podría llegar a los 400 años. Fijaros que yo no tengo ni idea, como es obvio, si será en el 2049. Yo no tengo ni idea si serán 400 años. Pero yo lo que creo que no tenemos que tener duda, de alguna manera, es que vamos a ver un incremento de la esperanza de vida absolutamente brutal. Cuando yo lo veo un poco para el futuro, y esto nos puede, entre comillas, escandalizar, puedo pensar, bueno, esto no. Pero si yo mirara para atrás, yo vería que en los últimos 100 años, a nivel mundial, las medias siempre engañan muchísimo las medias, pero a nivel mundial, en los últimos 100 años, la esperanza de vida se ha duplicado. A nivel mundial, repito que las medias engañan muchísimo. No hay nada, al contrario, que nos dijera de alguna manera que no tiene por qué ser así. También, algunos posiblemente hayáis leído de alguna manera afirmaciones de grandes especialistas que dicen que el tope de una persona pueden ser los 125 años.
Pero esos topes que nosotros de alguna manera decimos de cosas que van a pasar son los topes, los límites con los conocimientos y las tecnologías que tenemos hoy. Pero no son límites ni topes con cosas que desconocemos totalmente. El otro día le hicieron una entrevista a Ray Kurzweil, a este director de Calico, director de ingeniería de Google. Una de las preguntas que le hicieron era si creía que existía Dios, y la pregunta que dio es: todavía no. Dice: ¿existe Dios? No, todavía no. Estamos en poco sacamos la versión Dios 2.0 a la calle, que será casi perfecta. Esto de que no hayáis podido ver hasta ahora. En el mundo entero se gastó 50 veces más en implante mamario de Viagra que en investigar la enfermedad del Alzheimer. De lo que se puede deducir que dentro de 30 años habrá un gran número de personas con espectaculares tetas y poderosas erecciones, pero incapaces de recordar para qué sirven. Es decir, vamos a vivir muchos años, aunque no sabemos un poco para qué los vamos a vivir. Y nos encontramos la aceleración tecnológica. En este momento coinciden tres grandes olas tecnológicas. La ola de la biotecnología, la ola de la robótica y la inteligencia artificial y la ola de la nanotecnología. Tres grandes olas. Cada una de estas olas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo. Que coincidan las tres hace que entremos en unos procesos de convergencia de tecnologías que lo que hacen es acelerar los procesos de cambio. Y aquí tenemos un gráfico muy sencillo, veis que es muy sencillo, muy interesante y muy inquietante. Y con este gráfico vamos a entender la mayoría de las cosas que están pasando en el mundo. Fijaros que el conocimiento humano, a lo largo de la humanidad, siempre se ha comportado como una función lineal. ¿Qué significa esto? Siempre, de alguna manera, aprendemos partiendo de lo que sabemos, y siempre que hacemos una previsión, partimos de lo que se llama nuestro anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es el conocimiento que tenemos de algo. Y el conocimiento humano siempre se ha comportado como una función lineal, es decir, de forma aritmética. Las tecnologías se comportan de forma exponencial. ¿Qué significa? Las tecnologías pueden estar aquí abajo durante mucho tiempo, muchas tecnologías mueren aquí abajo, muchas. Pero las tecnologías que triunfan cuando crecen de forma exponencial, se comportan como una función geométrica. Y este es el mundo, entre comillas, analógico y el mundo digital. Esto significa que hasta ahora, si os dais cuenta, el conocimiento humano, esta línea recta, ha estado por encima de las tecnologías. Y esto nos decía dos cosas, dos grandes cosas. Primera cosa que nos decía: muchos humanos dominábamos las tecnologías, muchos humanos. Y también nos decían que las tecnologías eran herramientas para las empresas. Si yo compro SAP, el SAP es una herramienta. Si yo compro un CRM, el CRM es una herramienta. Han sido herramientas. En el momento en que se cruzan las tecnologías con el conocimiento humano, entramos en lo que se ha llamado la brecha digital. Pero la brecha digital no exclusivamente en el mundo de las empresas, etcétera, sino a nivel de sociedad, etcétera. Y por eso estamos entrando en un terreno desconocido. Si nos damos cuenta, en esta brecha digital, las tecnologías estarán por encima del conocimiento humano. Y esto nos dice tres cosas, nos da tres mensajes. Primer mensaje: la mayoría de humanos no entenderemos las tecnologías. No las entenderemos. Segundo mensaje: las tecnologías ya no son herramientas. En muchas ocasiones las tecnologías son los nuevos modelos de negocio. Ya son nuevos modelos de negocio. Y tercer mensaje: el mundo estará dominado por las empresas tecnológicas. Si yo os preguntara, ¿creéis que estamos lejos o cerca? ¿Cuál sería un poco vuestra sensación? Si yo preguntara cuáles son las tres empresas más poderosas del mundo, ¿cuáles diríamos? Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Nadie habla hoy de una petrolera, nadie habla de un banco como una empresa poderosa. No digo que no sean importantes y que no sean muy grandes, pero no están liderando la transformación de la sociedad y del mundo. Por eso, hoy se habla del poder de GAFAM, y se le llama así, y eso lo veréis escrito en algunos artículos, etc. ¿Qué es GAFAM? Las iniciales de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Si yo fuera
voy a ver cuáles son las 5 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. ¿Cuáles son las 5 empresas más valiosas del mundo? Son estas 5. Estas 5. Yo trabajo mucho para el sector de automoción, y el otro día dije, oye, voy a hacer una diapositiva. Y dije, voy a coger lo que valen todas las empresas de automoción del mundo. El grupo más valioso es Toyota, Volkswagen, etcétera, todas. Y digo, yo ahora voy a coger lo que valen estas 5 empresas. ¿Cuál es la capitalización bursátil de todas las empresas de automoción del mundo? No estamos hablando de una industria pequeña, y estas 5 empresas. Y tanto Apple como Google, por separado, podrían comprar, esto que digo literalmente no es así, podrían comprar todas las empresas de automoción del mundo. Apple y Google podrían comprar en bolsa todo el valor de bolsa de estas empresas, la pueden comprar, y casi me atrevo a decir sin despeinarse. Hay que pensar que todavía Apple vale más que Google en bolsa, aunque se está cortando muchísimo, pero están alrededor las dos de 600.000 millones de dólares, cada una de ellas. Microsoft son casi 500.000 millones, es decir, que todas son de alguna manera. Si pueden comprar el sector de automoción, significa que podrían comprar casi cualquier sector. Vamos a ver que a estas empresas en absoluto les va a interesar comprar los fabricantes de coches, etcétera. Pero estas empresas tienen un poder tremendo. Y daros cuenta de que el mundo, durante los últimos siglos, el mundo económico ha estado como muy dominado por los grandes lobbies. El lobby farmacéutico, el lobby automovilístico, el lobby financiero, el lobby eléctrico. Acordaros en España cuando se cargaron las energías renovables. Cuando se cargaron, España era el país número 2 del mundo en energías renovables, el número 2. Y debido a las presiones de los lobbies eléctricos, etcétera, etcétera, se lo cargaron. Luego estos lobbies han condicionado la economía mundial y, por supuesto, la economía española durante muchísimos años. ¿Cuál es el problema que nos encontramos hoy? ¿O cuál es la circunstancia? Es que estos lobbies tan poderosos que han dominado la economía mundial, ahora se enfrentan con otros lobbies como mínimo o más poderosos que con ellos, que son los lobbies tecnológicos. Ahora se enfrentan con Google, con Apple, con Facebook, con Amazon, Uber, Airbnb, etcétera. Uber vale 60.000 millones de dólares y no tienen un solo coche. Y vale 60.000 millones de dólares. Y Uber, lo vamos a ver ahora, está transformando absolutamente a todo lo que ahora ya no se llama así, la industria automovilística. Y por eso hoy se habla que uno de los grandes retos de las empresas es cómo crear organizaciones exponenciales. Cómo, de alguna manera, y esto vamos a ver que es uno de los grandes retos de todas las empresas, cómo podemos gestionar la dualidad. Y esto debería ser un tema absolutamente estratégico de la mayoría de empresas. ¿Qué significa gestionar la dualidad? Significa cómo podemos mejorar nuestros modelos de negocio de hoy, porque vivimos de eso. ¿Cómo podemos gestionar nuestros clientes de hoy? Si tenemos que seguir con nuestros modelos de negocio tradicionales, por supuesto, pero en paralelo vamos a tener que crear nuevos modelos de negocio totalmente distintos y vamos a tener que pensar en clientes totalmente distintos. Y vamos a necesitar esta dualidad de gestionar nuestros modelos de negocio de hoy, nuestros clientes de hoy, lo que nos está dando de comer de hoy, que nos seguirá dando de comer durante muchos años, pero en paralelo vamos a tener que empezar a crear nuevos modelos de negocio pensados de alguna manera para nuevos escenarios, nuevos competidores y nuevas tipologías de clientes. Y en este momento es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan la mayoría de empresas. Muy rápidamente, porque en el anterior ya se hizo, pero voy a poner algunas fotos sobre algunas de las cosas muy rápidamente, que están afectando a todas las industrias, a todos los sectores. Robótica. La robótica, hablar de robótica sabéis que no es hablar de nada nuevo. Hace años que existen robots en los procesos de fabricación. Nos encontramos robots en logística. Si alguien tiene interés puede ver el almacén de Amazon en YouTube, cómo manejan millones de paquetes sin una sola persona. No vemos de alguna manera robots en los coches. En un coche hoy pueden haber hasta 75 pequeños microprocesadores. Pero también hace años que nos encontramos robots en los procesos de cirugía. Entre comillas, el más conocido, que lo tienen bastantes hospitales de España, es el Da Vinci.
Pero esto, veis, es un restaurante chino. Veréis que son fotos, es decir, no estamos hablando de lo que va a pasar, sino lo que ya ha pasado. Es decir, esto es un restaurante chino donde todos los camareros son robots. Aquí tenéis el robot bombero. Aquí tenéis los robots que reparten pizzas. Aquí nos encontramos esta recepcionista de estos grandes almacenes que es un robot. En este hotel todo el personal son robots, tanto los que están en recepción como los que hacen la limpieza, como los que atienden en el bar, etcétera. Esto, de alguna manera, si habéis ido a las tiendas de Nespresso, hay tiendas en que ya tienen robots que son los que te dan todo tipo de información y te atienden. Se llama Piper, este robot. También se están utilizando en los cruceros para dar información. Ya, de alguna manera, pues Toyota ha sacado el robot copiloto, que ve que si realmente te va mirando tus expresiones faciales y si ve que te estás durmiendo, te da conversación para que no te duermas. Es decir, y esto ya está en el mercado, es decir, que son cosas que están en el mercado. Pero no solo nos encontramos robots en los procesos de fabricación o trabajos manuales, sino que ya empresas, agencias de inversión, agencias de valores, gestoras de fondos, etcétera, etcétera, ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial para gestionar las carteras de tus activos, etcétera. Nos encontramos las impresoras 3D. Es decir, que cada vez son más baratas, pero, repito, son fotos. Se están imprimiendo pizzas comestibles, se está imprimiendo carne. Existen restaurantes que podéis encontrar ya en internet, restaurantes un poco de lujo, donde toda la comida que comes te la hacen al momento impresa. Restaurante de lujo. Esta casa ha sido impresa. Fijaros cómo se están haciendo las calles. Fijaros cómo se están haciendo las calles. Es decir, la pregunta es, ¿a esto le podríamos llamar una impresora? Es decir, otra pregunta es si la palabra impresora es correcta. Pero fijaros que en el fondo, hoy en día las impresoras 3D empiezan a ser fábricas portátiles. Pero fijaros que si para antes de hacer una calle, pues igual necesitábamos un mes y necesitábamos 10 personas, por decir algo, pues ahora posiblemente 3 personas lo hagan en 2 días. Con el impacto que eso tiene en el mercado laboral, etcétera. Estas son las oficinas centrales que Dubái tiene en Siemens, que en todos los edificios han sido impresos. Todos los edificios. Este coche lo podéis ver circulando por YouTube y excepto los neumáticos y el motor, el resto ha sido impreso. Se están imprimiendo prótesis. Disney ha anunciado una gama de juguetes que te la podrás diseñar e imprimir tú en tu casa. Y en la próxima década, no. Hoy se están imprimiendo órganos. Ya hay personas que tienen órganos que han sido impresos. De momento, órganos sencillos entre comillas, como puede ser piel, orejas, narices, etcétera. Lo hacen con tus células madre. Es decir, que lo hacen con tus células madre. Es decir, que no es que te estén poniendo algo de plástico ni muchísimo menos. Y con biomateriales. Es decir, con biomateriales. Se están imprimiendo venas artificiales, vértebras. Y ya existen empresas, he puesto una, pero existen varias en el mundo, donde en este momento son capaces de hacerte una reproducción en 3D de cualquier órgano tuyo. De cualquier órgano tuyo. De momento, estos órganos no te los pueden colocar a ti, de momento. Lo están utilizando, tal como pongo en la diapositiva, lo están utilizando los cirujanos para practicar antes de hacer una intervención quirúrgica complicada. Si te tienen que operar del corazón, te hacen una réplica en 3D de tu corazón, practican y una vez que han practicado, entonces lo que hacen es operarte. Imaginaros todo eso, el impacto que puede tener en el incremento de la esperanza de vida. Pero ya no hablamos de impresoras 3D. Ahora estamos empezando a hablar ya de las impresoras 4D. Fijaros, no entendemos las impresoras 3D, no las entendemos y ahora ya estamos hablando de impresoras 4D. Estas impresoras 4D lo que están haciendo es fabricando materiales que cambian sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Se está empezando a utilizar, se están haciendo bastantes prototipos para temas que tienen que ver con la ropa y con el calzado. Por ejemplo, la misma camisa tú igual la puedes llevar en verano y en invierno. Dependiendo de la temperatura que hace, del grado de humedad, va a cambiar las características y te protegerá más o menos. Es decir, son materiales que de alguna manera, casi inteligentes, que van cambiando sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Nos encontramos el tema de los drones y nos encontramos ante un tsunami tecnológico. Esto, pongo el nombre de la empresa porque si queréis ir a internet verlo. Fijaros, estos auriculares
todavía no están a la venta, se prevé que en el primer trimestre salgan a la venta, ya son capaces de traducirte entre el inglés, el español, el italiano y el francés. Tú te pones un auricular, a ti te hablan en inglés y tu auricular te lo va a ti a traducir al español. Tú hablarás en español y se lo traducirán al inglés. Fijaros que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Pero fijaros, profesiones como igual los intérpretes, las escuelas de idioma, etcétera, etcétera, desaparecerán. Todas las cosas que llevamos conectados de alguna manera, pero ya no solo los aparatos que llevamos para medirnos cosas, sino que ya empiezan a haber tecnologías, tatuajes inteligentes que te están de alguna manera, tú perfectamente, tatuajes, que son de alguna manera son como pequeños equipamientos que tú llevas. Nos encontramos los temas de Big Data, y voy a ponerte 3 ejemplos, podríamos poner mucho más. Fijaros que Amazon predice lo que vas a comprar y cuándo antes de que tú hagas el pedido. Y antes de que tú hagas el pedido, envían el producto al almacén de proximidad. Fijaros, saben lo que vas a comprar antes de que tú lo compres, pero envían el producto a su almacén antes de que tú hagas el pedido. No gestionan su cadena de aprovisionamientos por pedidos, sino por sus predicciones. Por sus predicciones. Por eso pueden dar unos plazos a veces de entrega de 1 hora, etcétera, porque no lo tienen en tu casa de milagro. Es decir, de milagro. Facebook. Facebook sabe cuándo te vas a divorciar antes de que tú lo sepas. Esto es cierto. Y es cómo gestionas tu red de contactos, tu círculo de contactos. Si tú en tu círculo de contactos depende a quién tú agregues, puede ser lógico. Depende a quién agregues de alguna manera, pues bueno. Además, hay que pensar que WhatsApp es de Facebook. Instagram es de Facebook. Si alguien supiera vuestros WhatsApp, ¿sabría si os queréis divorciar o no? Pues claro. Pues claro. Fijaros que de alguna manera dicen, independientemente del tema que está relacionado con el tema de Rusia, dice que quien ha decidido las elecciones en Estados Unidos ha sido Facebook. Porque un 62% de las personas que están en redes sociales solo ven las noticias en las redes sociales. Entonces, una noticia, aunque después sea desmentida, el impacto que tiene es brutal. Google predice las epidemias 2 semanas antes que la Organización Mundial de la Salud, por las consultas que hacemos. Y Google tiene un algoritmo que sabe cuando alguien está buscando trabajo. Es decir, Google sabe cuando tú estás buscando trabajo. Este es muy sencillo. Cuando alguien actualiza el perfil en LinkedIn, solo es por 2 motivos. O lo han ascendido o busca trabajo. Es decir, si no te han ascendido y además de que tú actualizas tu perfil en LinkedIn, consultas ciertas bases de datos, estás buscando trabajo. Pero fijaros que lo importante, el mensaje, no es que pensemos que lo importante es la tecnología. No. Lo importante y la obsesión de estas empresas es la obsesión y la pasión por el cliente, por el conocimiento del cliente. Después la tecnología son las herramientas, pero no son empresas de alguna manera que su obsesión sea la tecnología. Su obsesión es el conocimiento del cliente. Por eso vamos a ver inmediatamente que las hace tan tremendamente poderosas, por su conocimiento del cliente. Nos encontramos los temas de realidad virtual, realidad aumentada, que se están implantando en todos los sectores. El famoso Internet de las cosas. La última vez que lo vi, en el mundo había 9.000 millones de objetos conectados a Internet, que ya me parecen muchos. La previsión para el 2020 es que haya 50.000 millones de objetos conectados a Internet. Y ya Samsung ha creado el concepto ya no Internet de las cosas, sino el Internet de las personas. Y este es un ejemplo real. Esto es una empresa, me parece que sueca, que a sus empleados le ha implantado un microchip. Esto es un ejemplo real. La empresa se llama Epicenter, que podéis encontrar la información. Entonces, ya no tienes ni que fichar ni nada, sino que cuando entras, es decir, todo, si quieres ir a la cafetera, etcétera. Los temas de inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, que a veces nos escandalizamos, si mirásemos un poco de nuevo para atrás, veríamos que esto es un proceso, de alguna manera, cuando a veces alguien te dice, ¿y dónde vamos a parar? Pues la respuesta es un poco de dónde venimos. Es decir, estamos haciendo un camino. Si nosotros pensáramos, y pongo un ejemplo, los antiguos médicos, cuando hacían un diagnóstico,
Simplemente se basaban en su experiencia. No tenían ningún tipo de herramienta, solo era su experiencia. Fuimos evolucionando algo y empezamos de alguna manera a desarrollar algún tipo de herramientas. Estas herramientas pues ayudaban de alguna manera al médico en su trabajo. Fuimos mejorando estas herramientas y empezamos a hacer los primeros equipos de radiología, los primeros microscopios, etcétera, que no le llamamos así, pero también podíamos hablar que esto también era algo de inteligencia artificial y era algo, de alguna manera, como de robótica, aunque no tuviéramos ese concepto. Pero fijaros que ya el médico, que en la primera fase solo partía de su conocimiento, de su experiencia, en el momento que somos capaces de darle una placa de rayos, somos capaces de darle una analítica, ya empieza a tomar las decisiones dependiendo de lo que una máquina le dice. Ya él empieza a tomar sus decisiones dependiendo de las máquinas. Estos equipos, de alguna manera, los fuimos sofisticando, equipos de resonancia magnética, etcétera, etcétera, con lo que cada vez el médico dependía más de lo que le decían las máquinas, hasta que de alguna manera, pues bueno, realmente los sistemas de inteligencia artificial sean capaces, de alguna manera, pues de perfectamente de hacer los diagnósticos, etcétera. Es decir, no es que estemos haciendo una cosa distinta, sino, repito un poco, exactamente lo que estamos es en el proceso de aceleración. Y nos encontramos la hiperconectividad. En lo que tardo en leer esta diapositiva, se enviarán 20 millones de mensajes de WhatsApp, 150 millones de mails, 120 cuentas en LinkedIn, 1.300 carreras en Uber. Amazon venderá $203.000. Se verán 69.000 horas en Netflix, 38.000 posts en Instagram, 38.000 horas en Spotify, 4 millones de búsquedas en Google, 2,78 millones de vídeos en YouTube, 347.000 tweets y 700.000 entradas en Facebook. Esto es lo que acaba de pasar en 15-20 segundos en el mundo. Y esto empieza a ser la economía real. Por eso hoy hablamos de los nativos digitales. Los que estamos aquí, con mayor o menor diferencia, somos emigrantes digitales. Venimos del mundo analógico y hemos hecho un esfuerzo para adaptarnos al mundo digital. Los muy jovencitos hoy son nativos digitales y buscan, y lo sabéis perfectamente por vuestros, y no vuestros hijos, sino los que tengáis nietos, etcétera, que sí que van a ser nativos digitales, buscan cosas totalmente distintas en la vida, en la forma de relacionarse con sus amigos, con sus clientes, con sus proveedores y con sus empresas. Y todo lo que puedan hacer a través de Internet, etcétera, lo van a hacer a través de Internet. No necesitan ni quieren tanto contacto físico. No necesitan de alguna manera relaciones personales. Por eso, si yo a un nativo digital le dijera qué relación hay entre una cinta de cassette y un bolígrafo Bic, serían absolutamente incapaces de decir qué relación hay. Muchos no habrían visto nunca en su vida incluso una cinta de cassette. Les hablamos de cosas de alguna manera absolutamente desconocidas. Y por eso, si os acordáis, en la famosa pirámide de Maslow, en la pirámide, hemos tenido que añadir dos cosas: la wifi y la batería. Estas ya son necesidades absolutamente vitales. Cuando se te acaba la batería es como si te acabase la dosis de la droga, es decir, vas absolutamente buscando un enchufe, y lo primero que hace cuando ya entras en un sitio, antes de decir los buenos días, es preguntar cuál es la contraseña de la wifi. Y ahora podemos tener aquí un ejemplo, es decir, se han convertido de alguna manera y por eso los restaurantes y todo tienen que tener wifi, porque si no la gente no va. Se han convertido. Los temas de ciberseguridad, algo absolutamente preocupante. Y fijaros de que hoy, y esto es un tema también, no es un tema de tecnología, sino es un tema de estrategia y debería ser del CEO, del gerente general. Es uno de los principales riesgos de todas las empresas. Hoy ya no existen, de alguna manera, las fronteras que tenemos que proteger. Antes tú sabías que tú tenías que proteger lo que pasaba en tu empresa. La gente se conectaba a los sistemas desde los ordenadores de tu empresa. Y era lo que teníamos que proteger. Ahora te conectas desde tu empresa, te conectas desde tu smartphone, te conectas desde un iPad, desde un cibercafé, desde la wifi de un hotel, desde la wifi de cualquier sitio. Ahora nos conectamos a los sistemas desde cualquier sitio, con lo que eso hace muchísimo más difícil, de alguna manera, cómo podemos proteger. Y si tú dejas un pendrive en el parking de tu empresa, el 60% de las personas que cojan el pendrive lo van a meter en el ordenador. Si ese pendrive lleva el logo de la empresa, el 90% lo van a meter en tu ordenador. Luego eso significa que en el momento que lo metan, acaban de entrar en tu sistema. Y por eso hay dos tipos de organizaciones: las que saben que son atacadas y las que no saben que son atacadas. Pero cada día,
se producen intentos de entrar en la mayoría de empresas. En la mayoría de empresas. Nos encontramos las redes sociales. ¿Os acordáis cómo acababa esta frase? Lo que pasa en Las Vegas se queda donde se quedaba. ¿Y ahora dónde se queda? En Facebook. Es decir, igual se queda también en Las Vegas, pero aparte de Las Vegas se queda en Facebook. Y lo que os decía antes, salió una noticia en Facebook que el Papa apoyaba a Donald Trump. Esto se publicó en Facebook como una noticia. Se compartió en total al final casi 1 millón de veces. Esta noticia se compartió 1 millón de veces. El desmentido se ha compartido solo 35.000 veces. Fijaros el impacto que eso puede tener en la gente a la hora de votar, a la hora de generar opinión, etc. Y algunos estudios muy recientes, el 70% de los bebés de hoy trabajarán en profesiones que todavía no se han inventado. McKinsey, una de las principales consultoras estratégicas del mundo, un 45% de las actividades que hacen los humanos pueden ser automatizadas. Gartner, otra gran consultora, las máquinas realizarán en 10 años 1/3 de los trabajos que hacen los humanos. La Universidad de Oxford, en 20 años desaparecerán la mitad de los empleos actuales. La London Business School, en el 2020 el 50% de los trabajadores no irán a la oficina. Y un estudio de Caixa dice que un 43% de los puestos de trabajo están de alguna manera en riesgo de ser automatizados a medio plazo. Imaginaros el escenario, personas que vivan muchísimos años y que no tengan trabajo. En 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es lógico, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas, Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. La primera carta que abrió decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Es decir, desde el anterior. Esto lo hacen todos los políticos, Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Oye, pero el tema se solucionó. Es decir, pero el tema se solucionó. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir 2 cartas. Es decir, a ver, no podemos estar permanentemente buscando excusas, buscando culpables externos. El entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno. No tiene ningún sentido focalizarnos en lo que no se puede hacer, sino que lo importante es que actuemos inmediatamente en aquello que sí que depende de nosotros. Tenemos que prestar atención a las señales que nos da el mercado. Ahí veis un quirófano, están realizando una operación quirúrgica y el quirófano lo están sobrevolando buitres. ¿Cómo ver esta operación? ¿Bien o mal? Mal, no hay que ser ningún profeta. Esto va a ir mal. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que muchas empresas, es decir, y es bastante normal, somos como muy endogámicas y solemos mirar a muy corto plazo. Si yo veo de alguna manera, yo estoy mirando únicamente 5 metros delante, yo puedo ver que el mar está totalmente calmado. Pero a 1000 kilómetros me puede estar viniendo un tsunami. Cuando el tsunami me llega por la puerta, digo, ¿quién me lo iba a decir? Tú dices, coño, cualquiera que hubiera levantado la vista y hubiera mirado lejos. Lo que antes os decía, muchísimas de las cosas que ocurren, si nosotros somos capaces de abrir la mente y mirar lejos, vamos a ser capaces de alguna manera de prevenirlo. Y por eso, aunque es de sentido común, los directivos generalmente lo olvidan, no se puede de alguna manera ver el futuro sentado detrás de un escritorio. Los altos directivos de las empresas deberían pasar muchísimo más tiempo fuera de la empresa que dentro de la empresa. ¿Cómo solemos, de alguna manera, tomar decisiones? Nosotros estamos en nuestra empresa y vemos el mercado, lo vemos desde nuestra empresa. Cuando lo importante es salir fuera y ver de tu empresa, verla desde fuera. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar lo que está ocurriendo fuera. Lo que ocurre fuera, por supuesto que tiene la capacidad de cambiarnos a nosotros. Y en cambio estamos como permanentemente mirándonos el ombligo. Es decir, cuando realmente lo importante es a veces lo que está ocurriendo fuera. Por eso el radar lo tenemos que ampliar muchísimo. Porque el futuro
por supuesto que no lo podemos predecir, por supuesto, pero sí que yo puedo intuirlo e inventarlo. ¿Y cuál es la rama de la estrategia que me permite gestionar esto? Lo que se llama la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica es una rama de la estrategia que lo que pretende, de alguna manera, lo que hace es que tú mires fuera, que mires lejos. Eso te permitirá identificar de forma temprana alertas, riesgos, amenazas y, sobre todo, oportunidades. Un mensaje que sí que me gustaría compartir con vosotros es que estéis mucho más tiempo mirando lo que ocurre fuera que lo que ocurre dentro. Porque lo importante, repito, es lo que ocurre fuera. Algunas, 3 o 4 reflexiones sobre talento. Esto que voy a decir se da absolutamente en todas las organizaciones. Puede cambiar algo el tanto por ciento, pero en todas las organizaciones aproximadamente hay un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que, pase lo que pase, siempre está motivado, siempre. Nos encontramos un 60% de vegetators, gente que vegeta. Estos son los que cumplen con el trabajo, la gente que cumple con el trabajo. Y nos encontramos un 22% de amargators, gente que está amargada, gente que cada día va cabreada al trabajo, están enfrentados con el mundo. Pero además tenemos un problema adicional, y es que de este grupo de amargators, además, un 6% además son sabotators. Es decir, no solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura. Continuamente van buscando cómplices y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué se dan 2 reglas. 2 reglas. Primera regla, el límite mínimo de amargators es del 10%. Esto es lo mejor que podemos aspirar. Pero vosotros podíais creerte en la solución y decirme, Marcos, esto yo lo soluciono, identifico a los amargators y los despido. Olvidaros, cuando se despide a los amargators, inmediatamente una parte de los vegetators pasan a ocupar ese espacio. Con lo que siempre tenemos que gestionar estos 4 colectivos de personas. Fijaros que generalmente en las empresas solemos tener un indicador que decimos cuánta gente se nos va, la rotación no deseada. Pero ¿verdad que sin decir nombres en vuestras empresas hay gente que os encantaría que se fuera? ¿Verdad que sí? Pues de eso no nos tenemos que preocupar. De los que nos gustaría que se fueran no nos tenemos que preocupar, porque no se nos va a ir nunca. ¿Por qué? Porque no los quiere nadie. Es decir, la gente que nos gustaría que se fuera no nos tenemos que preocupar. Exagerando un poco, hay un colectivo de personas que si cada mañana cuando se les entraran se les diera una patada en el culo, no pasaría nada. No se nos van a ir ni nada. La pregunta importante no es cuántos, sino quiénes se nos van. Si se me van pocos, pero los pocos que se me van y la gente con talento, me estoy descapitalizando continuamente. Y aquí tenéis posiblemente al equipo de más alto rendimiento de la historia de la música moderna, los Beatles. Si yo preguntara, oye, ¿cuál de los 4 tenía más talento? Posiblemente en esta sala el 50% dirían John Lennon y el 50% dirían Paul McCartney. Y siempre suele haber uno, no sé por qué, que dice George Harrison. Siempre puede haber alguien de George Harrison. Pero fijaros que he hecho una pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, por ejemplo, Ringo Starr, que nadie habla de él, estaría descartado. Ante la pregunta de los 4, ¿quién tenía más talento? La respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? Rodearte de gente mejor que tú. La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. Para rodearte de gente mejor que tú, tienes que ser tremendamente bueno. Tremendamente bueno. En esta foto, el que está rodeado de gente mejor que él es Ringo Starr. De eso no tenemos ningún tipo de duda. Yo no sé qué, pero no tengo la más mínima duda de que Ringo Starr les aportaba a los Beatles algo imprescindible. Porque si no, no estaría en esta foto. No estaría en esta foto. Daros cuenta que en este equipo, John Lennon y Paul McCartney no necesitaban más talento musical. Con el talento musical de ellos dos ha sido más que suficiente para hacer todo lo que hacían. Igual, y esto me lo estoy inventando, Ringo Starr era el talento pegamento. Igual era aquel talento capaz de cohesionar el equipo, alguien capaz de cohesionar a un equipo. Igual era el talento capaz de gestionar los egos de un Paul McCartney y un John Lennon. Es decir, en los equipos hay diferentes tipos de talento.
Y por eso, muchas veces los equipos, independientemente, todos son imprescindibles. ¿Y cuál es el talento de una organización? El talento de una organización, y esto que de alguna manera es su nivel de mediocridad. Vamos a ver. Fijaros que mediocridad es una palabra para nosotros de connotaciones tremendamente negativas, pero porque a veces no hemos entendido lo que significa mediocridad. La palabra mediocridad viene de media. Luego los mediocres son los que están alrededor de la media. Luego en todas las organizaciones hay mediocres. En Google hay mediocres, claro, pero son los mediocres de Google. Que en cualquier otro sitio igual podían ser la excelencia. En esta sala hay mediocres, pues claro, siempre que hay un colectivo de personas hay mediocres. ¿Qué significa esto? Fijaros, una organización, el talento de la organización, una organización va al nivel, a la velocidad que marca su nivel de mediocridad. Una organización nunca va a la velocidad de la excelencia, nunca, sino va a la velocidad que le marca el nivel de mediocridad. No me sirve de nada yo tener en mi empresa unas cuantas personas muy capaces si cuando llegan a un sitio se dan la vuelta, no hay nadie para hacer las cosas. La organización va al nivel de la mediocridad. Cuando nosotros hablamos de gestionar el talento de las organizaciones, tenemos que hacerlo en dos direcciones. Una es seguir potenciando, por supuesto, la excelencia, pero la otra es cómo podemos subir el nivel de mediocridad. ¿Cómo podemos subir ese nivel de mediocridad? Porque, repito, mediocridad simplemente pues viene de media. Aquí tenéis, de alguna manera, algunos seguro que lo habéis oído, incluso habéis visto, hay un experimento, es decir, donde yo soy un gran amante de los grandes primates, repito que es bastante conocido. Imaginaros en esta sala, aquí en medio un árbol muerto y arriba unas bananas, y entran 5 chimpancés en la sala. Entran los chimpancés en la sala, ven las bananas, intentan subir por el tronco para coger las bananas. Cuando van a subir por el tronco, salen unos chorros de agua helada a presión, los chimpancés se paran. Muy bien, cuando deja de salir el agua, vuelven a intentar coger las bananas. Vuelve a salir el agua y se paran. Después de 4 o 5 intentos, los chimpancés dicen: oye, nos olvidamos de las bananas. Está clarísimo que están aquí arriba, pero no son para nosotros. Muy bien, se saca un chimpancé de los que hay en la sala y entra un chimpancé nuevo. Entra un empleado nuevo en Wish. El chimpancé nuevo que entra, ve las bananas y las va a coger. Y los 4 chimpancés que hay en la sala le pegan una paliza. Dicen: oye, las bananas ni se tocan. ¿Qué hacemos lo que pasa? Muy bien. Se saca un chimpancé de los que hay en la sala y entra otro chimpancé nuevo, otro empleado nuevo en Wish. El chimpancé nuevo que entra, ve las bananas y las va a coger. Y los 4 chimpancés que hay le pegan una paliza. Incluso le pega el chimpancé que no había sufrido el agua helada. Entonces, si esto le pegan, por algo será. Hay un momento que los 5 chimpancés que tenemos en la sala, ninguno ha sufrido el agua helada y no intentan coger las bananas. Esto es lo que nos encontramos en las empresas cuando preguntas por qué haces esto así, y la respuesta es: siempre se ha hecho así. ¿Cuándo se suele una empresa plantear cambiar? ¿Cuando le van bien las cosas o cuando le van mal? Cuando le van mal, y cuando le va mal suele ser demasiado tarde. Otra idea que me gustaría, que veis que son de sentido común, pero que recordáramos, es que una organización debe cuestionarse permanentemente lo que está haciendo. Fijaros que digo cuestionarse y no digo cambiar. No digo que tengamos que cambiar lo que estamos haciendo, pero sí que nos lo tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo está cuestionando. Nuestros clientes cada día se cuestionan lo que hacemos. Nuestros competidores se cuestionan lo que hacemos. Si todo el mundo se lo cuestiona, por supuesto que me lo voy a tener que cuestionar yo. Y por eso, de alguna manera, fijaros que nuestros futuros competidores más peligrosos no van a ser nuestros competidores de hoy. No. Contra esos ya sabemos competir. Y tienen las mismas competencias y las mismas capacidades que tenemos con nosotros. Los competidores más peligrosos van a ser cuando a nuestra industria, a nuestro sector, lleguen empresas de otras industrias, de otros sectores. Es lo que he llamado los intrusos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bill Gates ha financiado un proyecto, han desarrollado un microchip, que es un anticonceptivo para mujeres, que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Un anticonceptivo que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Independientemente de lo que pensemos, ¿a qué tipo de industria afecta esto? A la farmacéutica que fabrica anticonceptivos.
¿Y la industria farmacéutica podrá responder a esto? No. Si un laboratorio hubiera sacado un anticonceptivo más potente, el resto de la industria habría sido capaz de responder, porque tiene competencias y conocimientos para responder. Entra una empresa de microelectrónica y te echa. ¿Os acordáis quién fue la empresa que transformó para siempre el mundo de la música llevándolo al mundo digital? Napster. Napster ya no existe. ¿Esto qué significa? Fijaros, nadie garantiza que los intrusos ganen la partida. No. Nadie garantiza que un intruso se quiera quedar. No. Pero los intrusos transforman para siempre las industrias y los sectores. Para siempre. Eso significa que, de alguna manera, nunca podemos despreciar a un competidor por insignificante que nos parezca. Porque igual lo que hace, de alguna manera, es transformar la industria. Y muchas veces estos intrusos mueren en la transformación de la industria, alguien coge su idea, la mejora y triunfa. Spotify, etcétera, etcétera. Pero nunca despreciemos a un intruso. Skype, como Skype de alguna manera absolutamente ha revolucionado el mundo de las comunicaciones. Nos encontramos eBay, el mundo de las subastas, empresas absolutamente que han transformado. Una noticia que ahora la están reconduciendo, que salió en la prensa, lo han llevado con mucho secreto, es que Apple tenía un proyecto que era el proyecto Titán, que estaban fabricando un coche. ¿El objetivo de Apple es convertirse en fabricante de coches? En absoluto, es vulgar para ellos. Estas empresas lo que pretenden es jugar roles importantes. Y por eso una noticia que apareció hará un mes aproximadamente es que, por ejemplo, Apple se estaba planteando comprar McLaren. ¿Para qué? De alguna manera, pueden comprar cualquier cosa, pero repito, el objetivo no va a ser convertirse en un fabricante de coches. ¿Os acordáis cuando aparecieron los primeros coches de Google sin conductor? Nos reíamos. No sé por qué nos reíamos, pero porque si os acordáis ya el coche fantástico ya lo decía. Es decir, nosotros creemos que el objetivo de Google es convertirse en fabricante de coches. Ya han dicho ellos que no, en absoluto. Además, hoy sale una noticia que han creado una empresa nueva, hoy sale, Waymo, que se llama, que va a ser para exclusivamente para el coche autónomo. El objetivo no es, sino que ellos tengan un rol importante. Ellos no quieren, sino que la plataforma que se utilice sea su plataforma. Y por eso han creado este grupo donde están la mayoría de fabricantes, y la mayoría de fabricantes de coches para gestionar todos los temas de conectividad están utilizando Android. ¿De quién es Android? De Google. Es decir, ellos quieren de alguna manera ser actores importantes, no quieren. Y por eso, de alguna manera, un coche acabará siendo un smartphone con ruedas. Y uno de los componentes que ya empieza a ser lo más importante de un coche serán los temas de conectividad, etcétera, con lo que aparecen actores totalmente desconocidos. Y yo, es decir, aquí hay una persona que lo conoce perfectamente, yo que trabajo mucho también con el sector de automoción, yo lo que les digo a muchos fabricantes de coches es que el riesgo que yo veo es que acaben siendo marcas blancas. Que sean fábricas de coches y que después venga Uber y le pueda colocar el sello de Uber, o venga cualquiera y le coloque el sello. En febrero de este año ha sido el principal congreso de inteligencia artificial, y 3 de los mayores especialistas del mundo han dicho que en 25 años prohibirán conducir a los humanos. Prohibirán conducir a los humanos. ¿Sabéis qué tanto por ciento del tiempo un coche está aparcado? El 95%. ¿Qué sentido tiene tener igual 2 coches en casa o 3 coches en casa cuando tenemos de alguna manera, es decir, la gente ya no busca propiedades, sino muchas veces el tener el uso, y por eso aparecen nuevos modelos de negocio, de coches, tú puedes alquilar el tuyo, el BlaBlaCar, la gente que de alguna manera que alquila su coche, Uber, lo que os decía. Pero Uber, fijaros, Uber ya no se está limitando a transportar gente, sino que ya ha sacado el Uber Rush, de momento en 3 ciudades de Estados Unidos. Ya está empezando a repartir paquetería. Ya está empezando a repartir paquetes. Imaginaos empresas como DHL, MRV, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta gente que en el fondo pueden crecer casi de forma exponencial, casi sin ningún tipo de incremento de costes, porque ellos no tienen casi ningún tipo de estructura de activos. Luego, estas empresas en cualquier momento pueden entrar en tu sector. ¿Por qué? Porque tienen a los clientes. Tienen a los clientes y tienen el conocimiento de los clientes. Fiat
va a vender un modelo de coches a través de Amazon. Hasta un 30% de descuento. Fijaros de alguna manera los concesionarios tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién se va a comprar una enciclopedia? Si tenemos Wikipedia, pues tú puedes de alguna manera fabricar las mejores enciclopedias del mundo, pero no venderás ni una, o venderás 4. Esta es la cadena de hoteles que tiene IKEA. Pero ¿cuál es hoy el principal actor casi en el sector, entre comillas, hotelero? ¿Cuál? Ha transformado absolutamente la industria. Tienen, entre comillas, porque no tienen ni una, más de 2 millones de propiedades por todo el mundo. No tienen una, pero tienen más de 2 millones de propiedades por todo el mundo. Puedes alquilar departamentos, habitaciones y hasta sofás. Esto ha obligado a todas las cadenas hoteleras absolutamente a cambiar su estrategia y de alguna manera adaptarse totalmente a todo esto. Y no sé si habéis visto la noticia que ya va a empezar a vender temas de guías turísticos. Ya va a empezar a vender guías turísticos. ¿Por qué? Porque tienen clientes. ¿Y quiénes son? Fijaros, los competidores más peligrosos van a ser los intrusos. ¿Y quiénes son los competidores más letales? Contra los que no podemos hacer nada. ¿Quiénes? Nuestros clientes. Cuando deciden no comprar ese tipo de producto. Fijaros, esto, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo fabricar el mejor producto del mundo, pero si el mercado al final ese tipo de producto no lo quiere, no me servirá absolutamente de nada estar fabricando el mejor producto. Volvemos un poco a lo mismo, lo importante que es estar mirando fuera. Por eso un mensaje a dar es, oye, si a tu sector pueden llegar intrusos, como estos gatitos, un mensaje a dar es, hazte intruso tú de otros sectores. Otro de los retos, de alguna manera, es cómo en nuestra empresa podemos crear nuevos modelos de negocio distintos a los que tenemos. Y también un concepto que he llevado del mundo de la astrofísica al mundo de la empresa sería el tema de los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros en el mundo de las empresas? Fijaros que no es que estén desapareciendo puestos de trabajo, que están desapareciendo, sino que están desapareciendo profesiones. No es que estén desapareciendo empresas, que están desapareciendo, sino que están desapareciendo industrias enteras. Los agujeros negros son aquellas industrias que todo lo que hay alrededor se lo tragan y lo hace desaparecer. Ejemplo perfecto de agujero negro, los smartphones. ¿Alguien en esta sala se va a comprar en los próximos 6 meses una cámara de fotos? Una persona podría levantar la mano y decir, sí, yo me voy a comprar una Nikon AS440 porque me encanta la fotografía, cambiar las lentes, etc. Pero excepto ese, el 99% con las cámaras que tenemos en el smartphone tenemos suficiente. ¿Alguien se va a comprar un despertador? Alguien puede levantar mano y dice, sí, me voy a comprar un despertador que existe, que emite aroma de café. Pero excepto ese, con la alarma que tenemos en el smartphone, tenemos suficiente. Un GPS, un mapa, una calculadora, son industrias que desaparecen casi sin poder hacer nada. Casi sin poder hacer nada. Por eso, fijaros lo que está ocurriendo, y esta es otra reflexión también que cada uno de vosotros hagáis, ¿qué está ocurriendo en los mercados? Hasta ahora en los mercados, generalmente en cada mercado, habían 3 tipos de productos. Pocos productos con alto valor añadido, que era igual a decir productos caros. Productos de valor medio y productos low cost. Generalmente habían como 3 grandes tipos de productos. Los mercados están yendo a una bipolarización entre los productos de alto valor añadido y los productos low cost. Y lo que está desapareciendo en la mayoría de mercados son los productos de valor medio. A esto le llamamos la zona de la muerte. Es decir, hoy uno de los mensajes es decir, o eres capaz de dar un valor diferencial al mercado o vas a tener que acabar compitiendo en precio. O eres diferente o eres barato. Y fijaros que además la tipología de clientes ha cambiado. En este escenario, la tipología de clientes que teníamos eran distintas, generalmente. En este escenario puede ser la misma tipología de cliente. Perfectamente cualquiera de nosotros puede buscar el vuelo más barato para irse a París
y casi ir de rodillas a París, y lo que se ahorra en el vuelo se lo gasta en el mejor restaurante en París. Puedes comprar igual algo en Armani y en Zara. Compramos el detergente, podemos buscar el detergente más barato y la leche más cara. Sí, dependiendo de la importancia que le damos. Eso también significa que para las empresas tienen que manejar diferentes tipologías de clientes. Y transformación digital. En el fondo, hablar de transformación digital es hablar de deconstrucción digital. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil, mi experiencia como mínimo me lo dice, una empresa tradicional transformarla en digital. Porque no es un tema de tecnologías, es un tema de tecnologías, de estrategia, de cultura, de liderazgo y de operativas. Por eso yo en muchas ocasiones, sé que lo que voy a decir puede sonar rarísimo, complicadísimo, y no digo que no lo sea, y que no siempre tenga sentido. Pero yo con algunas de las empresas que estoy trabajando grandes y esto, yo les estoy aconsejando a algunas empresas que creen una organización en paralelo. Que creen una organización en paralelo para nuevos modelos de negocios, nuevas tipologías de clientes, etcétera. Porque mi experiencia me dice que si los nuevos negocios tú los metes dentro de tu estructura tradicional, la estructura tradicional primero lo echará y acabarás perdiendo todo el impulso. Realmente es algo, cómo enfrentarnos a estos retos es un tema tremendamente complicado. Y por eso simplemente, esto como lo tendréis de alguna manera, es decir, simplemente os pongo a nivel de ejemplos unas matrices que he diseñado, que de alguna manera que ayuda a las empresas a cómo enfrentarse a los proyectos de transformación digital. Aquí tú pones las diferentes tecnologías, en cada empresa sean distintas, cuál es la facilidad de implementarlo en tu empresa, cuál es el impacto que esas tecnologías pueden tener en tu empresa, el mismo gráfico, pero en vez de hablar de facilidad de coste, con lo que eso de alguna manera, y lo mismo de impactos tecnológicos, pues diferentes impactos de cambios sociales. Es una matriz que nos puede ayudar de alguna manera a cómo enfrentarnos a estos nuevos retos tecnológicos. Porque daros cuenta de que hoy nos encontramos, nuestra economía tradicional, se está enfrentando en paralelo y de forma simultánea con tres modelos económicos que entre ellos se encuentran súper cómodos. Se están enfrentando contra la economía digital, contra la economía colaborativa y contra la economía circular. Muchas de estas empresas que hemos mencionado como Uber, etcétera, estarían en los tres sitios. Modelos económicos. Luego, nosotros, repito, tenemos que gestionar nuestro modelo económico, nuestros modelos de negocio tradicionales. No podemos perder el foco en absoluto, pero a la vez tenemos que ver cómo nos podemos situar en estos nuevos modelos económicos. Y también otro de los retos de las empresas es cómo vencer la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice: fuerza es igual a masa por aceleración. Y se lo decía Newton, por algo será. ¿Y esto qué significa? Que cuanto mayor es la masa, más difícil es acelerar. Fijaros que aceleración sería igual a fuerza partido por masa. Cuanto más grande es la masa, más difícil acelerar. ¿Esto qué significa? De que hoy el tamaño de una empresa empieza a no ser ningún tipo de ventaja y empieza a veces a ser un inconveniente. Por eso estas empresas como Google, etcétera, etcétera, permanentemente lo que hacen es dividir la empresa en trozos, en trozos, en trozos. Y por eso cuando el tema del coche, para ello el coche autónomo les ha tomado un cierto tamaño, acaban de crear, repito que es algo empresa, una empresa independiente. Luego, ¿cómo podemos de alguna manera gestionar este nuevo modelo de economía? Alguna reflexión sobre los clientes. Hay dos tipos de empresas buenas. Las empresas buenas escuchan a los clientes, pero las empresas visionarias no escuchan a los clientes, los observan. Las empresas visionarias observan al cliente. ¿Qué significa? Si yo escucho al cliente, que por supuesto lo tengo que hacer, voy a satisfacer necesidades que el cliente ya tiene identificadas. Luego no lo voy a sorprender. Para yo sorprender al cliente, tengo que observarlo, identificar necesidades que él no es consciente y cuando las pongo encima de la mesa la solución, lo voy a sorprender. Luego tenemos que escuchar, pero sobre todo también observar comportamientos. Y por eso es importante la diferencia entre fidelidad y lealtad, aunque lo sigamos manejando lo mismo. ¿Cuál es el gran objetivo de una empresa respecto a sus clientes? ¿La fidelidad o la lealtad? La lealtad. ¿Qué es la fidelidad?
Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser fiel a mi mujer porque no tengo oportunidad de engañarla. No tengo oportunidad de engañarla, no le engaño, le soy fiel. Yo soy leal a mi mujer cuando, teniendo oportunidad de engañarla, decido no engañarla. ¿Qué es la lealtad? Una fidelidad con alternativas. Cuando alguien puede escoger. Eso significa de que una empresa puede tener clientes fieles y que estén descontentos. Los clientes más detractores en todos los mercados son aquellos que les gustaría cambiar y por los motivos que sean no pueden cambiar. En cambio, nuestra mejor red comercial, nuestros prescriptores van a ser los clientes leales. Va a ser nuestra mejor red. Y por eso hay dos tipos de marcas buenas. Las marcas respetadas y las marcas amadas. De marcas buenas. ¿Hewlett Packard es una marca respetada? Sí. ¿Siemens es una marca respetada? Sí. ¿Son marcas amadas? No. Apple es una marca amada. Y hoy pagamos más por las marcas amadas. No pagamos más por las marcas respetadas, sino que estamos dispuestos a hacer un sacrificio por las marcas amadas. Por eso, las empresas suelen, lógico, trabajar mucho el concepto de experiencia de cliente. Pero esto no es suficiente hoy. El objetivo de una empresa no es la experiencia de cliente, sino el gran objetivo es la experiencia de marca. ¿Y qué es la experiencia de marca? La experiencia de cliente más la conexión emocional. Lo que realmente nos vincula es el vínculo emocional. Cumplir mis necesidades, por supuesto que lo tenemos que hacer, por supuesto. Si no, nos echarán del mercado. Pero esto no nos va a sorprender. Nos compran nuestros productos, nos compran y nos pagan para que cubramos necesidades, para que cumplamos expectativas. El objetivo realmente es sorprender superando esas expectativas. Y aquí ya estamos un poco acabando, la vida o la muerte de las empresas. Esto es lo más importante. Veréis que cuando lo veamos va a ser sentido común, pero las veces no tienen claro. Si yo preguntara, ¿qué estoy comprando cuando compro un taladro? Podríamos decir, hombre, estamos comprando una herramienta, una solución, etc. Dices, no. Cuando compro el taladro, lo exagero un poquitín, estoy comprando el agujero en la pared. Excepto los maníacos del bricolaje, que serían un mercadillo. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Fijaros, la reflexión que es la vida o la muerte de las empresas y es el gran cambio de paradigma y entenderemos la mayoría de cosas que acabo de explicar. Siempre, absolutamente siempre, lo que una empresa vende de lo que le compran, siempre son dos cosas distintas. Siempre. Lo que una empresa vende de lo que le compran siempre son dos cosas distintas. Black & Decker vende taladros, pero le estamos comprando agujeros en la pared. Un banco vende dinero, pero yo no le compro dinero al banco. Si yo le comprase dinero al banco, el dinero me lo guardaría en un cajón. Si yo os preguntara ¿qué vende Starbucks? ¿Qué habréis dicho? ¿Qué habréis dicho? Café. Dices, en absoluto. ¿Qué vende Starbucks? Después le pondré el lazo de experiencia. Después, Starbucks vende un espacio físico con wifi. Yo voy generalmente a un Starbucks cuando voy a estar un rato, leyendo, escuchando, etc. A cambio de eso, me dan un café que dicen que es más bueno, que no tengo ni idea si es más bueno o no, a no ser que sea cafetero de Colombia, y estoy dispuesto a pagar más por el café. ¿Starbucks en qué se juega la vida? ¿En la gestión del café o en la gestión de los espacios? En la gestión de los espacios. Segunda reflexión asociada a la primera. Primera, lo que una empresa vende de lo que le compran siempre es distinta. Segunda reflexión, una empresa está en el negocio, estamos en el negocio de lo que nos compran y no estamos en el negocio de lo que vendemos. Este es el gran cambio de paradigma. Cuando yo entiendo esto, entiendo a los intrusos. Los intrusos nunca van a competir con vosotros en lo que estáis vendiendo. No. Los intrusos compiten directamente con lo que te están comprando. Y como compiten con lo que te están comprando, están más cerca del cliente y te echan. Por eso no necesitan ni fábricas, ni activos, etc. Si yo ahora les preguntara a los fabricantes de coches en qué sector están,
todos hoy contestarían en el de la movilidad. Ya nadie dice que está en el sector de fabricar coches, no. En el momento que yo estoy en el sector de la movilidad, cualquier modelo de negocio que tenga que ver con movilidad, de alguna manera, es un competidor mío o lo tengo que tener en cuenta. Y tercera reflexión asociada a estas dos, tenemos que innovar en lo que estamos vendiendo, por supuesto, pero sobre todo tenemos que innovar en lo que nos están comprando. Black & Decker tiene que hacer cada vez mejor los taladros, tenemos que seguir haciendo taladros cada vez mejor, pero tenemos que pensar en otras formas de hacer agujero a la pared. Si no lo hace Black & Decker, lo hará otro y nosotros pasaremos al cementerio de empresas. Luego, 3 preguntas que una empresa debería hacerse en sus procesos de reflexión sería, oye, ¿en qué negocio crees que estás? ¿En qué negocio estás de verdad? ¿Y en qué negocio te gustaría estar? Nos encontramos de que hoy estamos tomando decisiones muchas veces en un negocio equivocado. En un negocio. Y fijaros un poco lo importante de nuevo. El negocio no lo decidimos nosotros, es decir, nuestro negocio no lo decidimos nosotros, sino lo decide quien nos compran, que son nuestros clientes. El negocio en que estamos lo deciden ellos, no lo decidimos nosotros. Y a veces estamos tomando decisiones creyendo que estamos en el negocio de lo que nosotros creemos. Esto me lo salto ya. Fijaros que cuando trabajamos con equipos directivos, en 5 minutos acabo. Es decir, hoy yo fundamentalmente ya no me suelo centrar en qué tenemos que hacer para cumplir los objetivos del 2017-2018, no, sino para mí hoy el principal objetivo es qué tenemos que hacer, qué equipo tenemos que construir para que seamos capaces de enfrentarnos a cualquier reto que nos aparezca. Y lo importante ya no es limitarnos a cumplir unos objetivos para el 2017, sino crear un equipo que sea capaz de cumplir cualquier reto. Fijaros que si yo consigo esto, estoy consiguiendo el 2017. Pero no tiene sentido hoy pensar de alguna manera en unos ciertos objetivos tan marcados, sino sobre todo en el equipo capaz de enfrentarse a cualquier tipo de reto. Cuando una empresa dice que su estrategia es en costes, la respuesta está clarísima. Cuando una empresa dice, no, mi estrategia es una estrategia de precio, esa empresa no tiene estrategia. No conozco ninguna empresa que le gustaría competir en precio. Solo compiten en precio las empresas que no tienen otra alternativa. Cuando tú compites en precio, significa que de nuevo la estrategia te la está marcando el mercado. Hoy tan importante como tener un plan estratégico, que por supuesto es importante, es desarrollar la capacidad de reacción en nuestra empresa. Porque todo lo que está ocurriendo que hemos visto, que seamos capaces absolutamente de ser los primeros. Primero intentar anticiparnos y ser los primeros en actuar. Por eso, lo importante que es desarrollar la actitud estratégica en las organizaciones. Si esperas a estar totalmente seguro para tomar una decisión, cuando la tomes ya no tendrá sentido. Habrán cambiado, de alguna manera, los puntos de partida. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. Vamos a tener que, de alguna manera, tomar decisiones sin tener todas las certezas. 2 frases que, de alguna manera, un poco hablan de esto y de la cultura americana. Uno de los fundadores de LinkedIn. Si cuando lanzas un producto no te avergüenzas de él, es que lo has lanzado demasiado tarde. Es decir, si tú de alguna manera intentas tenerlo, es que lo has lanzado demasiado tarde. Y una frase de Zuckerberg que me encanta, hecho es mejor que perfecto. Es decir, hoy realmente la rapidez es algo fundamental. Y ya pues acabando, una frase de Marco Aurelio que también utilizó San Francisco de Asís: Señor, enséñame a aceptar aquello que no puede ser cambiado, a cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo enséñame a conocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y no puedo cambiar. Lo que antes decíamos, no tiene sentido que perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y en cambio no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. No nos olvidemos de que si una organización está orientada a la dirección errónea, la última cosa que necesitamos es ser más eficientes. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. Cuidado con la productividad. La productividad es importante siempre que esté bien enfocada. Un soldado español destinado a Irak recibe una carta de su novia de Madrid. La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación.
La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que fuiste y creo que tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El sábado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja, a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Imposible es simplemente una opinión. ¿Existen los límites? Sí, existen, pero nunca son la primera visualización que tenemos de ellos. Siempre los primeros límites que nosotros visualizamos, siempre los podemos empujar. Pues muchísimas gracias.